Quiero darte la bienvenida, hermano, hermana, hermanos. Qué bueno que están ustedes aquí. Qué bueno que decidieron estar aquí. No venimos a perder el tiempo, venimos a ser llenos de la presencia de Dios. ¿Te acuerdas que hemos hablado de que Dios es espíritu y los que lo adoramos en espíritu, y el espíritu no tiene carne ni huesos? Jesús lo dijo. Por eso es la razón que debemos adorarlo nosotros en espíritu. Aquí no hay imágenes de nada, porque eso es idolatría. Entonces, hoy vamos a continuar, pero le doy la bienvenida también a los que nos verán a través de las redes sociales, en Facebook, en YouTube. Sean bienvenidos. Preparémonos con nuestra Biblia a la mano para poder nosotros encontrar lo que Dios quiere que nosotros encontremos fácilmente, no que muchas veces cuando no la usamos no sabemos ni por dónde buscar, por dónde empezar. Cuando la palabra de Dios es vida, Jesús mismo lo dijo en Juan 6:63, mi palabra es espíritu y es vida, y es verdad. Y el apóstol Pablo afirmaba que la palabra de Dios es poder de Dios, y es verdad. Si tú estás lleno de la palabra de Dios, acuérdate lo que dice a través de la epístola a los Efesios 6:17. La espada del Espíritu es la palabra de Dios con la que defendemos nuestro ser, y siempre tendremos, si nosotros usamos adecuadamente la espada del Espíritu, que es la palabra, siempre tendremos una victoria, porque Cristo lucha nuestras batallas al estar con nosotros. Entonces, sean bienvenidos todos. Preparémonos con este segundo mandamiento que vamos a seguir estudiándolo porque es importante. Vamos nuevamente a encontrar en nuestras Biblias, en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, los versos 4 al 6. Libro de Éxodo, capítulo 20. Versos 4 al 6. Usa tu Biblia, mira la hoja de este capítulo, de donde está el capítulo 20 de Efesios, ya se rompió, y la traigo toda parchada porque es señal de que la usamos. No le hace que se rompa, compramos otra Biblia, pero tú úsala. Entonces, si tienes tu Biblia, a ver, levanten sus manos los guerreros que están en las primeras filas de la batalla. Gloria a Dios, mira nomás. Qué hermoso es ver que estamos nosotros ahora sí bien armados, porque la Biblia es nuestra arma. Pongámonos de pie un momento más para darle lectura a este pasaje, honrando al que merece toda nuestra honra, todo nuestro respeto, aquel que nos perdonó, aquel que entregó su vida por nosotros. Dice este pasaje: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Atención, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Repito, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero que hago misericordia a miles, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vamos a orar. Señor, te pido gracia para hablar de tu palabra. Quita toda iniquidad de mi boca, Señor, y que tu Espíritu Santo que habita en mí hable a través de ella para hablar palabra de verdad. Porque sé, Señor, que tú has puesto en mi corazón esta palabra. Quiero sembrarla, Señor. Quiero ser el instrumento, Señor, que tú uses para sembrar en el corazón de mis hermanos
este mensaje y que pueda, Señor, florecer, producir el fruto regado con tu sangre. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Siéntate un momento, hermano. Este mensaje le puse como título: la razón del segundo mandamiento. ¿Por qué nuestro Dios quiere darnos este segundo mandamiento? Sí, hay una razón bien específica. Y recalcamos en este pasaje algo que nuestro Dios no desea que haya en nosotros. Él aborrece la idolatría. Esa es la razón por la cual nuestro Dios nos está dando este mensaje, este segundo mandamiento, su ley, para que sea escrita en nuestro corazón. ¿Te acuerdas que nuestro Dios mismo dice en el verso 1, habló todas estas palabras? ¿Y qué dice en el verso 2? Porque yo soy el Señor tu Dios, que te doy esta ley para que la guardes. Y se la dio a Moisés, ¿te acuerdas? En tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, dice 31:18 de este libro de Éxodo. Y nos da el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y nos está diciendo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, en la tierra, ni en las aguas. No te inclines, dice, a ellas, no las honres, porque yo soy celoso y visito la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Entonces debemos estar atentos a esta palabra, a este segundo mandamiento que debe ser escrito. Te recuerdo, Jesús mismo dijo: yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplir la ley. Y todo el Antiguo Testamento, y así como el Nuevo Testamento, si tú te has fijado, lo has notado, está basado en el Pentateuco, en la ley de Moisés, que está compuesto por 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son los 5 libros, la ley de Dios, que le llaman muchos la ley de Moisés, el Pentateuco. Y es tema de nuestro estudio porque es necesario que nosotros conozcamos. ¿Te acuerdas que hay muchos que no conocen la ley, que no conocen la Biblia, que no conocen la palabra de Dios? Pero el apóstol Pablo nos hace saber que aquí no exime la obligación de cumplir con la ley. Nos dice a través de su carta a los Romanos 2:14 y 15 que aquel que no conoce la ley será juzgado por la ley de la conciencia. Ahí está escrito, yo no lo estoy diciendo. Que el que no conoce la ley no puede decir: es que yo la ignoraba. No te exime de la obligación. Aquel que no conoce la palabra de Dios, porque nuestra conciencia nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Entonces nadie está exento de no conocerla o de no cumplirla. Hay que obedecer. Todos los seres humanos estamos obligados a obedecer la palabra de Dios. A nadie le exime, nadie queda exento. Todos tenemos que obedecer. Y ahí está, por si alguien pudiera decir: es que yo no la sabía, es que yo no. Todos seremos juzgados de alguna manera. Entonces, ¿por qué esta es la razón de que nosotros conozcamos este segundo mandamiento? Vamos. Nuestro Dios prohíbe la idolatría. Nuestro Dios prohíbe que vayamos en pos de dioses falsos, en pos de ídolos. ¿Por qué dice nuestro Dios aquí en este pasaje? Porque Él es celoso, porque somos sus hijos, somos su creación. Él nos ama porque fuimos creados por Él, y está preocupado por cada uno de nosotros, por lo que nos sucede.
está preocupado por nuestro bienestar. Y Él no quiere que vivamos en el error. ¿Me estás escuchando? No quiere que vivamos en el error. Este es el motivo por el cual nuestro Dios es celoso. Ante cualquier circunstancia, óyelo bien, que nos pueda apartar de su verdad. ¿Cuál es su verdad? Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Tú conoces qué es la verdad. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y su palabra es la verdad. Entonces nosotros conocemos, debiéramos de conocer la verdad, su verdad. Por eso Él es celoso ante cualquier cosa que nos pueda apartar de su verdad, ante cualquier cosa que nos pueda apartar de Él. Cuando estaba yo preparando este mensaje, me acordé, dije, ay Señor, la idolatría tú la prohíbes porque la aborreces. Y me llevó en aquel momento a aquel pasaje que escribió el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses 3:5. Puedes buscarla en tu Biblia para que entendamos qué es idolatría, a qué se refiere también la idolatría. Cuando el apóstol Pablo escribía a los Colosenses este pasaje, él decía, haz morir lo terrenal en tu vida. Y nos dice de algunas cosas: fornicación, por lo tanto adulterio, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, ¿y qué? Avaricia, que es ¿qué? Idolatría. La avaricia, la ambición, la codicia es idolatría. ¿Cuántas veces nosotros vamos en cosas que nuestro Dios aborrece? ¿Cómo podemos definir a la avaricia, la ambición, a la codicia? Como anhelar cosas de tal manera que lo ponemos en primer lugar de nuestras vidas. Y en una pirámide, en una escala de valores, Dios debe ocupar ese primer lugar en nuestras vidas. Y cuando lo desbancamos, entonces ese primer lugar ocuparía lo que tú anhelas de tal manera. El sexo pudiera ser, los bienes, el poder, el novio, la novia, la familia, el alcohol, las drogas, el dinero, la fama, el estatus. ¿Qué te puedo decir yo? Aún tu trabajo, los negocios, lo que tú pongas en primer lugar, eso es idolatría. Por eso el apóstol Pablo, lleno de la sabiduría del Espíritu Santo, nos dice, eso también es idolatría. Y nuestro Dios prohíbe la idolatría. Y si tú tienes la oportunidad de venir a la casa de Dios el día domingo y pones otra cosa, como otras veces lo hemos dicho, yo en aquel entonces, antes de que lo conociera, ponía el básquetbol. No, a las 5 es el básquetbol, o a las 12 del día es el básquet. No tengo tiempo para nadie. Ahí estaba yo pegado. Hoy juega el América contra las Chivas. No, hoy no puedo ir a la casa del Dios porque hoy es más importante ver ese juego del América con el Guadalajara. O qué sé yo, qué es lo que tú puedas poner en primer lugar. Es que mañana voy a ir a trabajar, el carro está bien sucio, necesito lavarlo. ¡Wow! Mi coche es más importante que ir a la presencia de Dios. Cuando nuestro Dios le dijo a aquel insensato agricultor, ¿para qué quieres tantos bienes si vas a morir el día de mañana, esta noche? ¿Para qué te van a servir? Entonces debemos entender que en tu vida y en la mía nuestro Dios debe tener el primer lugar siempre. Dios prohíbe que seamos idólatras. Y es bien importante que tú lo puedas entender de esa manera. La Biblia declara
que la idolatría, y lo vamos a ver, es adulterio espiritual. La Biblia declara que la idolatría es adulterio espiritual. Por eso nuestro Dios está en contra de la idolatría. ¿Qué es el adulterio espiritual? ¿Cómo lo podemos definir? Lo vamos a ver, basado en la Biblia. Es ser infieles a Dios. El adulterio espiritual es ser infieles a Dios. Es abandonar el amor de Dios. Por eso nuestro Dios está en contra de la idolatría. Es aceptar los valores y los deseos falsos del mundo. Es semejante el adulterio espiritual a una infidelidad de uno de los cónyuges. Ojalá no haya sucedido en tu caso, pero es semejante el adulterio espiritual. Y nuestro Dios, a través de Ezequiel, en el capítulo 16, el verso 30 y el verso 32, 2 versos nada más. Ezequiel, verso 30 y verso 32. Allí nos está diciendo nuestro Dios que el adulterio espiritual es semejante a la infidelidad de uno de los cónyuges. Dice el verso 30, Ezequiel, capítulo 16, verso 30 y verso 32. Cuán inconstante es tu corazón, dice el Señor a través del profeta Ezequiel. Habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, sino como una mujer adúltera que en lugar de su marido recibe ajenos. El adulterio, en el caso de él o de ella, es eso: ir a los brazos de una persona diferente a su marido o a su mujer. Y eso es lo mismo que nos está diciendo nuestro Dios con el adulterio espiritual, que estamos yendo a los brazos de aquello que tú anhelas, de aquello a que tú le rindes tu devoción, de aquello a lo que tú te inclinas. Ese es el adulterio espiritual. Para que nosotros podamos entenderlo, Santiago nos afirma en el capítulo 4, en los versos 4 y 5, nos habla también de lo que es el adulterio espiritual. Ahí está. Y nos dice muy claro, y empieza en el verso 4 diciéndonos: oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo, la amistad con quién? La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y dice en el verso 5: ¿o piensas que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Si te está redarguyendo estas palabras y te has dado cuenta que esto está aconteciendo en tu vida, hay que ponernos a cuentas con Dios. Nunca debes permitir que algo en tu vida desbanque de ese primer lugar que debe ocupar nuestro Dios. Cuando eso sucede, eres un adúltero espiritual. Santiago está afirmando en este pasaje que las personas que deciden elegir la amistad del mundo son personas adúlteras que tienen como enemigo a Dios. ¿Por qué? Porque van tras los valores y deseos falsos del mundo que están diseñados para apartarnos de nuestra relación con Dios. Porque eso es lo que sucede. Cuando nosotros vamos tras ellos, nos apartan de nuestra relación con Dios. Y nuestra relación con Dios debe ser ante todo.
Nos debemos a Él. Está escrito, Él me da vida o Él quita vida. Él me llena y me satisface de todas las cosas que me hacen falta. Por eso debo estar en su presencia. Él es el que ya nos perdonó, el que ya nos redimió. A Él nos debemos y tenemos que ir a Él. El adulterio espiritual incluye cualquier clase de idolatría. Yo creo que tú notaste lo que escribe Santiago en su carta. Somos estudiosos de la Biblia. Define el adulterio espiritual. Y si lo notaste, él está diciendo que el adulterio espiritual es el deseo de amar a Dios mientras cultivamos la amistad con el mundo. Quiero tener los dos pies al lado de Dios y al lado de Él, es decir, del mundo. No se te olvide nunca que el mundo está en poder del diablo. Primera de Juan 5:19. El mundo está en poder del diablo y lo que te llame el mundo te está llamando Satanás. Esa es la gran diferencia. Por eso nosotros tenemos que entenderlo. Una persona que comete adulterio espiritual es la persona que se dice ser cristiana. Los cristianos somos los que cometemos el adulterio espiritual. Porque encuentran los que cometen el adulterio espiritual su mayor placer y gozo en las cosas del mundo. Decíamos sexo, dinero, poder, posesiones, bienes, lo que tú quieras ponerle. Esas son las personas que se dicen ser cristianos, pero que están en realidad confundidos. Para nosotros los hijos de Dios, el amor del mundo o el amor al mundo y el amor de Dios son totalmente opuestos. Totalmente opuestos. Como cristianos puedo afirmar que amo a Dios. Yo puedo decir que amo a Dios. Cuando tengo amistad con el mundo estoy confundido. En realidad los placeres del mundo me están llevando cautivo. Y eso es lo que sucede. No podemos estar ahora sí ocupando, como decía Pablo, en la mesa del Señor, pero también en la mesa de los demonios. O somos o no somos. Y Jesús lo afirma a través de Mateo 6:24. No podemos servir a dos señores. No podemos servir a dos señores, porque aborreceremos al uno y amaremos al otro, o estimaremos al uno o menospreciaremos al otro. Nadie puede servir a Dios y al mundo. Las riquezas, dijo Jesús. No podemos servir a dos amos. Amamos a uno o despreciamos al otro. Y si nosotros somos hijos de Dios, entonces tenemos que entenderlo. Le pertenecemos y por lo tanto debemos ser obedientes a lo que Él desea. Amados, ¿qué piensas? Si tú te estás dando cuenta que tienes un pie aquí y otro pie allá, es tiempo de enderezar la nave. Es tiempo de enderezar la nave. El apóstol Juan en su primera carta 2:15-16 también nos habla de algo interesante. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versos 15 y 16. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él.
No está. Si nosotros amamos al mundo, el amor de Dios no está en nosotros. ¿Por qué? Porque es lógico pensarlos. Vivimos cautivos por los placeres del mundo, en su influencia, en el gozo el amor a las cosas del mundo. Dice el 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo está en poder de Satanás. Así de sencillo, así de sencillo. Alguien escribió, y a lo mejor mi hermano Obed se sabe la historia de un antiguo himno que está escrito y que todos debiéramos repetir y sabérnoslo de memoria y reflexionar en sus palabras. Y dijo: el mundo detrás de mí, pero la cruz de Cristo delante de mí. No vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Eso es lo que debemos hacer nosotros. ¿Por qué? Porque somos de Dios, le pertenecemos a Él. Sean santos, dijo Jesús, y lo repitió el apóstol Pedro en su primera carta. Me parece que está por ahí en 1:14-16. Él decía: amados, no nos conformemos a los malos deseos. Ay, por ahí está, mira. Como hijos obedientes, no nos conformemos a los malos deseos que antes había en nosotros cuando vivíamos en la ignorancia. Como hijos amados de aquel que nos llamó, seamos santos porque Él es santo, y la santidad es ser apartados para Dios. ¿Qué no entiendes? Que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y que el precio que se pagó no fue con oro ni con plata. ¿De quién heredamos esa vana manera de vivir? De nuestros padres. El precio fue muy alto. La sangre de Cristo fue la que nos redimió. Por eso estamos aquí. Hoy, si escuchas las campanas, todas esas borregadas van allá tras la idolatría. Pero nosotros vivimos para nuestro Dios, porque ya fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, porque ahora nosotros conocemos a nuestro Dios. Dice la Escritura en Apocalipsis 5, porque Él fue inmolado y ahora nos hizo, por su sangre preciosa, que hemos sido redimidos, reyes y sacerdotes para Él. Y eso es lo que debemos nosotros creer y entenderlo, de que somos hijos de Dios y le pertenecemos a Él. Nuestro Dios es celoso de todo aquello, de todo aquel que amenaza con quitarle el honor y el reconocimiento que Él merece. Nosotros somos cristianos. Somos hijos de Dios. Si rindiéramos nuestra devoción, nuestra atención, nuestro honor, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra energía, nuestro esfuerzo a cualquier cosa que no sea nuestro Dios, estamos cometiendo adulterio espiritual. ¿Por qué? Porque nos estamos apartando de algo que no es nuestro Dios, porque estamos poniendo nuestra mira en aquel que no es nuestro Dios, en aquello que no es nuestro Dios. Y el resultado será el celo de Dios. Nuestro Dios es celoso. El resultado de que nosotros nos apartemos de Él es el celo de Dios. ¿Me estás escuchando? Y nuestro Dios no permitirá eso. Su furor se encenderá
contra aquel que le ha sido infiel. Nunca se nos olvide, nuestro Dios no permite la infidelidad, ni permite que Él sea reemplazado por algo. Por eso prohíbe la idolatría. Y la idolatría pasa de padres a hijos. Y eso es a lo que quiero llegar también. La idolatría pasa de padres a hijos. Cuando nosotros como padres somos idólatras, influimos en nuestros hijos y en nuestros nietos y los conducimos por el mismo camino. Y eso es verdad porque yo lo viví. Afortunadamente, nuestro Dios vino a nuestras vidas y abrió nuestros ojos y nos ha rescatado. Lamentablemente, no todos los míos han llegado, pero llegarán porque están en la promesa. Todo lo que hacemos como padres afecta a nuestra familia, óyelo. Todo lo que hacemos como padres afecta a nuestra familia, porque como padres influimos en nuestros hijos de grande manera. ¿Te fijaste? Yo creo que lo notaste ahorita que leímos este pasaje en el verso 5. ¿Cuál es la última palabra del verso 5? Aborrecen. Aborrecer, del verso 5, del capítulo 20 del libro de Éxodo. La última palabra dice aborrecen, aborrecer. Cuando los padres de una familia niegan a Dios, lo aborrecen y adoran ídolos, entonces van a influir en sus hijos de gran manera. Y lo más probable es que sus hijos también nieguen a Dios, lo aborrezcan y adoren los ídolos que ellos han levantado los padres. En consecuencia, el juicio de Dios vendrá sobre los hijos. Las consecuencias son terribles por la idolatría. Unos padres idólatras influyen en sus hijos para que sean idólatras, y la idolatría enfrenta el juicio de Dios. ¿Me estás escuchando? La idolatría enfrenta el juicio de Dios. Nuestros hijos, nosotros como padres, nuestros hijos están condicionados a nuestra conducta y comportamiento. Y aún con todos aquellos que les rodean, les ejercen una gran influencia. Así que, como padres, si somos idólatras, nuestros hijos serán idólatras. Así el pecado de idolatría, así como el juicio de Dios sobre la idolatría, pasará de generación en generación. Las consecuencias son terribles y todo por nuestra culpa como padres, por no, ahora sí, romper las cadenas generacionales. Lo acabo de cantar mi hermano, mis hermanos ahorita. Lo acaban de cantar. Y te voy a poner un ejemplo real. Te voy a poner un ejemplo real. Y aquí hay quien nos puede dar testimonio de eso. Pero antes quiero recordarte aquel pasaje que viene en las Escrituras, en el libro segundo de Samuel, capítulos 11 y 12, para que podamos entenderlo. Voy a leerlos, ahorita te digo más o menos qué versículos, pero vámonos al libro segundo de Samuel, en el capítulo, dijimos 11 y 12. Déjenmelo, aquí lo tengo ya. Este capítulo 11 y 12, o los capítulos 11 y 12, narran el adulterio de David. ¿Te acuerdas? Dice, inicia en el 11 diciéndonos que
David envió a sus ejércitos en contra de los amonitas. Era tiempo de guerra, los envió a la guerra. Una tarde, después de su siesta, dice que se paseaba por la terraza, por el balcón de su palacio, habla de la casa real, y que a lo lejos yo creo que hasta se estiraba, se estiraba de que pues, venía de echarse su siesta, pero a lo lejos ve que alguien se bañaba y la vio tan hermosa que la deseó, la codició, y Jesús dijo: yo te digo que el que codicia a una mujer para estar con ella ya adulteró en su corazón. Pues desde ahí empezó su pecado, su maldad, David. Entonces él la codició y manda a preguntar: ¿quién es esa mujer? Pues mira, Señor, es Betsabé, la esposa de Urías, y Urías era uno de sus valientes que había dado hasta la vida por mismo David. Era uno de sus valientes. Pero él la deseó, y como no estaba Urías, le dijeron: tráiganmela. Se metió con ella y la embarazó. La embarazó. Y cuando conoce la noticia por boca de misma Betsabé: oye, señor rey, estoy embarazada, manda a llamar a Urías y le dice, queriendo disfrazar su maldad: acuéstate con tu mujer. Primero le pregunta por el estado de guerra, cómo se encontraba su ejército. Ya le dice cómo se encontraba. Entonces le dice: desciende a tu casa, come, bebe y acuéstate con tu mujer. Pero él no hizo caso, porque Dios no se lo permitió para que ocultara su maldad David. No hizo caso. Se quedó con los siervos del rey en la casa real, en el palacio. Entonces lo manda a llamar David otro día y le dice, ya después de que conoció la noticia de que no descendió a su casa, dice: ¿por qué no descendiste? Dice en el verso 11, capítulo 11, verso 11, dice Urías a David: el arca e Israel y Judá están en tiendas, bajo tiendas, y mi señor Joab al frente en la guerra, y los siervos de mi señor en el campo. ¿Había yo de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya, por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Dios no le permitió que ocultara su maldad a David. Entonces lo embriaga, para que a ver si de esa manera pudiera bajar a dormir con su mujer, pero otra vez volvió a quedarse en la casa del rey. Otro día lo despacha con una carta en la cual le informaba a Joab, el que estaba encargado de sus ejércitos, que lo pusiera en lo más fuerte de la batalla para que muriera. Y así fue. Y el verso 27, mira lo que dice, 11:27. Mira lo que dice. Me voy a la parte final. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor. Ahí está. Dios todo lo ve. Dios todo lo sabe. Dijo Jeremías 23, 24: ¿qué piensas que yo soy solamente Dios de cerca y no de lejos? ¿Qué piensas que puedes esconderte donde no te pueda ver, si yo lo he creado todo? Dios todo lo sabe, todo lo ve. No nos podemos ocultar de Él. Así es que si no me puedo ocultar de Él, pues mejor, Señor, heme aquí rendido a tus pies, Padre. Entonces envía al profeta Natán a confrontar a David por su maldad, y le cuenta una historia a Natán. Le dice: estos eran dos hombres, uno muy rico y otro muy pobre. El muy rico tenía ovejas y vacas, pero el pobre tenía una sola corderita. Dice: vino a visitarlo alguien al rico, y para ofrecer su hospitalidad no quiso tomar de lo que él tenía, sino que fue por la corderita del pobre. ¿Qué crees que merezca esto? Y dice en el verso 5, llenándose de ira David, dice: vive el Señor, que el que tal hizo
merece la muerte. Y dice en el verso 6, y debe pagar esa cordera con 4 tantos. Le dice, pues ese eres tú. Mataste a Urías, el esposo de Betsabé, la tomaste, cuando yo pude haberte dado mucho más todavía, dice. Pero me brinco al 9. Y mira lo que el profeta Natán, como portavoz de nuestro Dios, le dice a David, y se cumplió al pie de la letra. Verso 9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? Si no me puedo esconder de Él, debemos tener temor de Dios. No hagamos lo que no es agradable a nuestro Dios, porque Él todo lo ve y todo lo sabe. Dice el verso 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Y todos los que leemos la Biblia sabemos que entre sus mismos hijos se mataron, y que uno de ellos lo echó fuera de su palacio. Por eso se cumplió la palabra. Ahora la espada jamás se apartará de tu casa. Si tú has sentido eso, pues hay que hacer un examen de conciencia. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué no es lo que no te agrada? ¿Por qué siempre me va mal? ¿O por qué no me rinde? Algo se está haciendo mal entonces. Y sigue diciendo, así ha dicho el Señor en el verso 11. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti y de tu misma casa. Lo que tú hiciste en secreto, yo lo haré a pleno día y a la luz del sol. ¡Wow! Sus mismos hijos se metieron con sus mujeres, las mujeres de David. Pero mira, el verso 14. Mas por cuanto en este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y me fui a buscar otras versiones para poder entender de qué nos está hablando en este verso 14, 12, 14. Me fui a la versión de Dios habla hoy y dice lo que está escrito en Reina Valera de la siguiente manera: pero como has ofendido gravemente al Señor, estas son las palabras del profeta Natán a David, porque has ofendido gravemente al Señor, tu hijo recién nacido tendrá que morir. ¡Wow! Dice la versión lenguaje actual: por haberte burlado del Señor, tu hijo no vivirá. ¿Cómo ves? ¿Por qué te decía hace un momento que esto es verdad? Si nosotros regresamos al capítulo 20 del libro de Éxodo y analizamos el verso 5, dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Wow. Hace 3, 4 semanas vino un niñito de 3 meses. 3 meses. Sus ojos, ya se los he contado, se volteaban hacia atrás y no se veía el color, estaban blancos totalmente. Estaban blancos. Lo tomé en mis brazos y puse mi mano sobre su vientre y le dije: Señor, sánale por favor, sánale por favor. Tú sufriste en la cruz, oré por él, pero el niño lloraba fuertemente. El Espíritu me avisa que el problema no era del niño, era con su mamá. Entonces me enfoco
en su mamá. Y empiezo a platicar con ella y me entero de lo que había. Mucho pecado, mucho pecado. Cuando oramos por ella y que el Señor la hizo libre, ¿qué crees que pasó? El niño se quedó totalmente quieto, libre de dolores. Y aquí hay quien nos puede dar testimonio porque ellos lo vieron. Hace días, aquí están mis hermanos, que su bebita no dormía, ¿cierto? El lunes pasado oramos por su mamá, porque ya había orado yo por la bebita. Pero ahora dije, Señor, ¿es el mismo caso? Oramos por su mamá y aquí está que nos pueden dar testimonio que la bebita se compuso. Por eso hay que romper cadenas. Hay que romper cadenas. Porque no es justo que paguen justos por pecadores. La Escritura dice en Deuteronomio 24:16. Vamos a ponerlo ahí. Que el Padre no pagará por los pecados del Hijo, ni el Hijo por los pecados del Padre. ¿Sí? Ahí está. Pero también lo vuelve a confirmar Ezequiel en 18:19 me parece. El hombre que pecare ese morirá. Pero aquí en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 5, nos dice que los padres, la maldad de los padres será sobre sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y por eso hay que romper esa herencia generacional sobre los hijos. Nos mostró el Señor a través de el problema de la maldad de David, 12:14 del segundo libro de Éxodo, del libro de Samuel, que el hijo producto del adulterio el Señor no le permitió que viviera. Pero cuando hoy nos muestra la gracia, porque hoy vivimos en la gracia de Cristo Jesús, el cual pagó el alto precio por nosotros, decíamos, rescatados de nuestra vana manera de vivir, que heredamos de nuestros padres, y el precio que se pagó, dice el apóstol Pedro, no fue oro ni plata, sino la sangre preciosa de Cristo como un cordero inmolado. Y eso es lo que tenemos que entender. Ya somos rescatados, vivimos bajo la gracia, y si nosotros confesamos nuestra maldad, es bueno para perdonarnos. Por eso, amados, si nosotros como padres hemos sembrado en nuestra familia la semilla de la idolatría, muy probablemente nuestros hijos vayan a ser influenciados de esa manera. Negarán a Dios muy probablemente, lo aborrecerán y adorarán los ídolos que nosotros hemos levantado como padres. Hay que romper las cadenas. Hay que romper las cadenas porque es sumamente grave. Sumamente grave. Si tú, bueno, te platico rápidamente, yo vivía en un vicio que tenía, en una idolatría que tenía, el deporte. Y todo lo dejaba por irme al deporte. Todo, y todo es todo. Aún Dios. Para mí era más importante el deporte. Pensaba que era lo que me daba vida. Cuando Él vino a mí, abrió mis ojos. Y ahora estoy aquí porque Él quiso que yo estuviera aquí. Y sabes, aquel pasaje de Hebreos 12:6 está enteramente como un traje sastre a mi medida. Al que amo, disciplino, y si no le azoto hasta que lo reciba por hijo. Y yo fui uno de ellos. 3 días en un hospital
deseando no levantarme de esa cama ni al baño siquiera, que me llevaran los alimentos a la cama, tener la televisión enfrente, y todo se cumplió al pie de la letra cuando yo se lo pedí. Ahora estamos aquí porque Él quiere que hablemos de su verdad y que tú y yo ya no hagamos otra cosa más que levantar nuestros ojos al cielo, entregar nuestro corazón al que está en el cielo, muriendo a lo terrenal, porque Él es el que nos da vida, el aliento y el sustento. Ponte de pie. Yo te animo a que hagas morir eso terrenal en tu vida. Que en tu vida sea Dios el que ocupe el primer lugar. Ni tu trabajo, ni tu mujer, ni tu marido, ni tus padres, ni tus hijos, ni el deseo de tener bienes, posesiones, poder, mucho menos el alcohol, las drogas, el sexo. Nada de eso, tu trabajo, los crucifijos, las imágenes, las estatuas, todo eso lo aborrece nuestro Dios, ya lo vimos. Nuestro Dios quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu. Yo te animo a que cierres los ojos y que empieces a agradecer a nuestro Dios. Y que le empieces a decir: gracias, Señor, porque me compraste a un alto precio. Pagaste con tu vida mi libertad, el perdón de mis pecados. Dile, invítalo a que entre a tu hogar, a tu corazón, y que sea el Señor que gobierne tu ser, tus pasos, tu caminar diario. Reconócelo como aquel cordero que fue inmolado, como aquel que entregó su sangre para tu redención, para nuestra redención. Reconócelo porque Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y ahora debemos vivir para Él. Dale la bienvenida a tu vida. Dile: Señor, te necesito, dame tu gracia. Déjame ser el santuario donde tú puedas habitar. Por eso abro mi corazón a ti, te doy la bienvenida. Quiero no apartarme de ti. Dile: he decidido en esta noche entregar mi vida a ti y seguirte a ti. No voy a volver atrás. El mundo detrás de mí, pero la cruz delante de mí. No vuelvo atrás. Te necesito. Quiero que seas mi Salvador, quiero que seas mi Señor, quiero que cambies mi vida, quiero vivir para ti ahora, quiero ser diferente, quiero ser testimonio a todos los que se encuentren en mi alrededor, quiero ser una influencia para ese mundo vacío que está en poder del diablo, porque yo soy tu hijo, yo soy tu hija, y quiero, Señor, ser llena de tu espíritu. Tócame como en el día de Pentecostés, Señor. Tócame como el día de Pentecostés. Ayúdame a ser diferente, a vivir para ti. Quiero ser ese hijo de Dios que tú buscas de mí. Estar tomado de tu mano y no apartarme nunca de ti, Señor. Déjame amarte, pero lávame con la sangre que derramaste. A pesar de que te he despreciado, a pesar, Señor, de que te he abandonado cuántas veces, a pesar de que fuiste herido por mi maldad, y a pesar de que me he rebelado hacia ti, tú me sigues amando, porque soy tu hijo, soy tu hija. Ven a mi vida, ven a mí, toma mi ser, úsame. Quiero cumplir con el encargo que tú nos has dado de ir y predicar y dar testimonio de ti, Señor. Pero necesito de ti.
de tu gracia, de tu favor. Necesito tu verdad en mí. Yo quiero ser la verdad, no separarme de ti, Señor. No quiero vivir en el error, quiero vivir para ti. Por eso te acepto y te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.